Podemos comenzar de la siguiente manera. Podemos preguntarte a vos cómo crees, cómo pensás que es tu forma de ser, cómo es tu personalidad, si sos consciente de tus virtudes y defectos, si vos tenés en cuenta eh, tanto los aspectos positivos como negativos de tu forma de ser, si tenés en cuenta quién sos como persona y quién no sos como persona. A través de los distintos manuales de diagnóstico que existen en la actualidad, el término de psicopatía ha ido transformándose según el manual de diagnóstico que uno esté utilizando. Por ejemplo, el manual, el DSM-5, el manual de la quinta edición de los trastornos mentales, según la clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, se le denomina trastorno antisocial. El CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en su 10ª edición, lo denomina trastorno disocial. Anteriormente a ellos, antes de la aparición de estos manuales y otros manuales que también están en curso, autores desde el siglo XIX a la actualidad, como Kurt Snyder, Karl Jasper, Emil Kraepelin, los ha denominado psicópatas, y dentro de esa clasificación de psicópatas hay subdivisiones de los mismos. Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a centrar en la que ha realizado David Hare, un norteamericano quien ha estudiado en los últimos 25 años a este tipo de personalidad, y él los define a los psicópatas como depredadores de su propia especie, que utilizan el encanto, la manipulación, la intimidación, como también la violencia para controlar a los demás y satisfacer sus propias necesidades egoístas, faltos de conciencia y de sentimientos hacia los demás. Ellos son personas que toman con extraordinaria sangre fría los que le vienen gana, cuando lo desean, violando las normas y expectativas sociales sin el menor sentimiento de culpa ni remordimiento alguno. Vamos a ver un punto que es demasiado importante: qué hace de diferente al psicópata el normal o neurótico, y qué hace la diferencia al normal o neurótico del psicópata. Veamos al psicópata versus el normal o neurótico. Sus necesidades especiales son diferentes a las de los demás, tienen una vivencia de expansión de su libertad interior. Todo es posible. Los límites son vividos como un obstáculo injusto, leyes, éticas, indicaciones. Cuando no pueden traspasar estos límites, lo viven con una frustración muy importante, y esa frustración es lo que a ellos los moviliza internamente, que es su talón de Aquiles, su punto débil. Pierden el control y cometen errores. Y es el modo en el cual las personas los pueden detectar. Si no ocurre eso, pasan muchas veces muy desapercibidos. A diferencia del normal, la persona neurótica normal no siente esa necesidad especial que tiene el psicópata, aparte se inhibe de actuar por la culpa y las consecuencias. La estructura de la personalidad, no solamente en el psicópata, sino en todas las personalidades, atraviesa distintas áreas del sujeto: sociales, comunicacionales, familiares, económicas, políticas, sexuales y profesionales. Vamos a ver dos factores en los cuales podemos empezar a hacer una distinción muy importante en lo que muchas veces se llama psicópata adaptado y el antisocial, el delincuente, el psicópata despiadado también tiene esa denominación. Y dentro de los factores culturales a mencionar tenemos la locuacidad y el encanto superficial, la grandiosidad del yo, todo lo puedo, una mentira patológica, una necesidad compulsiva de mentir sobre asuntos grandes y pequeños, independientemente de la situación en la que se encuentre. La manipulación como una de las herramientas que posee el psicópata, la falta de remordimiento, sentimientos superficiales, el te quiero, te amo, te adoro, me gustas, es solamente el enunciado, pero la vivencia interna de esa emoción está ausente. Insensibilidad y falta de empatía, pero en la falta de empatía hay una característica muy especial. Ellos tienen empatía, pero una empatía de tipo cognitiva, es decir, a nivel memoria, de recuerdos, en las cuales a tal situación una persona reacciona de tal manera, ellos tienden a decir determinadas
palabras y frases que fueron aprendiendo a lo largo de los años. También tenemos que son personas con incapacidad para responsabilizarse de sus actos. En cuanto a los factores subculturales, tenemos otras características algo diferentes. Son personas con necesidad de estimulación por tendencia al aburrimiento, velocidad, peligro, cocaína, otro tipo de drogas, estilo de vida parásito, deficiente autocontrol, son impulsivos, problemas de conducta tempranos, ya en la niñez ya se puede ir observando algún tipo de conducta como maltratos a los animales, golpes, morder a otras personas, son unos chiquitos que se encuentran en el jardín de infantes y ya se los observa como pequeños líderes que empiezan a mandar a los otros chiquitos del jardín de infantes, irresponsabilidad, una característica que también se le puede observar a esta gente que se caracteriza por factores subculturales es la revocación de la libertad condicional. Como ítems adicionales podemos encontrar la promiscuidad sexual, podemos encontrar que muchas relaciones matrimoniales cortas, tanto en el hombre como en la mujer, una versatilidad criminal en sus actos. También encontramos un encanto superficial, montan escenas, literalmente son encantadores, hechizan, tienen un magnetismo tal que son el centro de las reuniones, tienen una doble fachada, estas personas muy interesantes, en la cual tiene una máscara de la salud falsa, en la cual podemos observar las dos caras de la moneda. ¿Cuál sería esa máscara? El lobo o la loba con piel de cordero. Esa doble fachada, la gente no lo cree capaz de las bajezas, justamente por lo que están mostrando. Y ahí podemos encontrarle, por ejemplo, el caso de Ángeles Rawson, donde Mangieri, luego de no haber podido lograr su cometido, frustración, talón de Aquiles de un psicópata, y para evitar ser encarcelado, asesina a Ángeles Rawson, y hasta que se produjeron las investigaciones y comienza la sospecha sobre su persona, los inquilinos del edificio comienzan a hacer protestas en defensa de Mangieri, considerándolo una buena persona incapaz de hacer eso. Luego la justicia demuestra todo lo que ha realizado y el modo que lo hizo. Ahora vamos a ver dos características muy importantes. Esta gente tiene una inteligencia superior, no siempre tienen estudios superiores. La inteligencia está puesta en los recursos manipulatorios. Tienen racionalizaciones desconcertantes, advierten en la modalidad discursiva, se advierte ahí la manipulación en sus propias palabras, no solamente en los actos, en las palabras. Activan las dudas internas de las personas, lo pone en un estado de vulnerabilidad psíquica donde luego ellos, en los flancos que pueden hacer, atacan psíquicamente a la persona. Y en cuanto a la manipulación, simulan la realidad, tienen una habilidad camaleónica para, en un momento, por ejemplo, presentar una actuación de un llanto totalmente falso con respecto a una supuesta culpa que siente después de un acto grave, simulan emociones y la mentira como una característica nata, como una herramienta del psicópata, sea un psicópata adaptado o sea un psicópata desalmado. En cuanto a las emociones, hay una característica que no sienten el miedo, hay una empatía emocional versus la empatía cognitiva, como lo había nombrado anteriormente, saben qué es lo que tienen que decir en el momento justo a la persona, analizándola a la persona y la situación en la cual la persona necesita oír ese tipo de palabras por parte del psicópata. Es como que estuviéramos diciendo que conocen la letra, pero no la música. No sienten ansiedad. ¿Cómo lo notamos eso? Y cuando alguno de las personas puede calificar a otra que realiza una acción diciendo lo hizo a sangre fría, sea un delito, un homicidio, un robo, o inclusive, como nombraba anteriormente a través de las palabras de David Hare, la gente que se encuentra en la bolsa de comercio perdiendo 400, 500, 600 millones de dólares y no, como decimos en criollo, ni siquiera moquearse. La hipersensibilidad toleran trabajos altamente estresantes que los demás no lo van a poder hacer, como torturas, rescate, comandos, cargos políticos, ser soldados en la guerra, ser contratado por una empresa y despedir 400, 500 personas y no sentir absolutamente nada con respecto a esa acción, quedando muchas familias sin trabajo. Entonces nosotros quedamos pensando en lo siguiente, los invito a reflexionar
En cuanto a los psicópatas, como la gente se los imagina, muchas veces favorecidos por lo que uno puede ver a través de las películas hollywoodenses, ¿cómo son en realidad? Muchas veces pasan desapercibidos. Bueno, chicos, antes que nada, buenos días. Yo soy Nicolás, formo parte de un grupo de Héctor y de Rubén. Y bueno, el tema que elegimos de alguna manera como para que entendamos también la elección y el porqué, fue también porque era un punto en común en nuestras ramas específicas de carrera. Bueno, Rubén es doctor en psiquiatría, Héctor es licenciado en seguridad y yo soy licenciado en artes musicales. Si bien por ahí son cosas bastante lejanas de alguna manera, hubo puntos en común que tenían que ver según la perspectiva que tenía, por lo menos en mi caso, las inquietudes en cuanto a la personalidad de un artista, que tienen que ver un poco con el tema, y del lado de Héctor en cuanto a la parte básicamente de la seguridad y el accionar que tiene que tomarse sobre este tipo de personas, ¿no? Y bueno, y el punto de bisagra que nos ayudó mucho fue en ese sentido Rubén, que es el que nos dio las herramientas técnicas como para poder enlazar todas estas cuestiones. Lo que a mí me tocó y que también tiene que ver un poco con mi carrera es el tema del psicópata narcisista perverso. Vamos a hablar un poquito entonces de los rasgos y las características. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Yo en lo que me tomo un matecito les voy a pedir que analicen y en su cabeza o si quieren ir anotando vayan pensando que puedan describir esta imagen. Bueno, seguramente ya tienen todo anotado y les voy a proceder a contar. El perfil característico de este tipo de psicópata tiene que ver con la máscara que hace a la sociedad. Se trata mucho en cuanto al perfil en tema de relaciones. Obviamente ahora está personificado en un hombre, pero tranquilamente puede ser parte de una mujer. Y es que utiliza todas sus habilidades de manipulación, e encanto de alguna manera, como para poder satisfacer sus necesidades de egocentrismo y narcisismo. Algo importante que voy a citar acá, que lo puse exactamente del libro de la psicopatía, que es de la editorial, si no me equivoco, que me pasó Rubén de 1960, tiene que con lo siguiente: sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Algo importante, las relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Y acá, que es algo bastante particular, que supongo que todos lo sabemos, tiene que ver con esto. Sin embargo, desde esta máscara de seguridad extrema y aparente, hay una autoestima frágil que es vulnerable a crítica más leve. Entonces, esa es la característica más importante del psicópata narcisista. Tiene que ver con esta dualidad que presenta en cuanto a una imagen fuerte ante el mundo, ante todas las personas, sus seres más queridos, sus seres no tan queridos, etcétera, pero que en el fondo tiene que ver con una fragilidad extrema que trata de ocultar como un mecanismo de defensa. De alguna manera, lo que hace este perfil es manipular a través de los sentimientos y las emociones, haciendo pensar que las personas con las que se vincula realmente tienen un vínculo fuerte, profundo, el que fuere, cuando en realidad es él que está manipulando y manejando todas las cuestiones para su propio beneficio. De alguna manera tienen como un punto en común con todos los tipos de psicópatas, que bueno, habló un poco Rubén de eso, pero lo que es importante acá es que el film maquiavélico, que tiene que ver, es la autosatisfacción de cumplir con su imagen y poder exaltarlo. Maquiavélico en el sentido de que el fin justifica los medios. No hay una cuestión intermedia de tener lo que se hablaba del tema de la empatía, de pensar si realmente esta persona tiene sentimientos hacia la otra persona o lo que fuere, sino que todo está en pos de ese beneficio personal. ¿Qué características tiene este perfil? Que ya hemos hablado un poquito. Bueno, tener un sentido exagerado de prepotencia, sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante, esperar que se reconozca su superioridad, incluso sin logros que lo justifican, exagerar los logros y los talentos, creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellas, y monopolizar las conversaciones y despreciar, o peor aún, mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores.
Acá me voy a detener porque algo interesante que salió mientras preparábamos la clase es de que todos estos rasgos, lamentablemente, muchas personas los compartimos. Caso mío tiene que ver un poco en cuanto a mi culpa, en cuanto a el último ítem de por ahí cuando tengo algún tipo de conversación en el ámbito musical, uno mira por ahí con cierta desconfianza o área de superioridad o lo que fuere. Héctor, por su parte, que es el que va a seguir con el tema siguiente, habla sobre todo en cuanto a la exageración, los logros y los talentos, que él habla, que es bastante talentoso en muchas cosas, y al leer todas estas cosas nos reíamos, puesto que también presentamos este tipo de rasgos. Lo que sí es importante, y para que no se asusten más allá de que ustedes se sientan identificados con uno de los ítems, es que son rasgos. En realidad, el psicópata tiene el cúmulo de todos y es un proceso ya avanzado, de alguna manera evolucionado y degenerado, y que desemboca en eso. Que nosotros tengamos estos rasgos nos puede servir, sobre todo como para hacer una mea culpa, pero también un proceso de introspección como para poder trabajar hacia nosotros mismos y poder ser mejores. Bueno, otras características importantes tiene que ver con esto, sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean, esta actitud maquiavélica que es lo que les contaba. Algo importante que tiene que ver, incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y sentimientos de los demás, esta falta de empatía, que es lo que les comentaba. Y lo más característico, saltando el penúltimo ítem, es la manera arrogante y altanera, que es lo que termina por caracterizar este tipo de perfiles. En cuanto a las causas, que es lo que sí es importante preguntarnos, ¿cuáles son? No se sabe cuál es la causa del trastorno de la personalidad narcisista. Realmente, según nos contaba Rubén, al día de hoy en todos los congresos, todos los webinarios, todo lo que fuere, siempre hay como dos bandos bastante polarizados en cuanto al origen de este tipo de psicopatía. De cualquier manera, según lo que él contaba, que en el desarrollo de personalidad y otros trastornos de salud mental, la causa de trastorno de la personalidad sea compleja. Según lo que dice acá, el trastorno de la personalidad narcisista puede asociarse con lo siguiente. Que esto está bueno como que para que cada uno también tenga una perspectiva o análisis respecto de lo que puede identificar. El entorno, que tiene sobre todo una extrema vinculación con las malas relaciones entre padres, madres e hijos e hijas, y la genética, que tiene que ver con las características heredadas. Entonces nos queda acá la pregunta, ¿el psicópata nace o se hace? Y acá es donde entran las cuestiones que están extremadamente relacionadas con la carrera que yo elegí, que me facilitó Rubén y me hizo leer bastante respecto de esto, que es la teoría Dark Tribe. Los artistas poseen a priori rasgos característicos de un perfil psicópata. Yo lo que puse acá son, bueno, Dalí, que es mi artista plástico favorito, supongo que todos lo conocen, es bastante excéntrico, reconocido sobre todo por los particulares bigotes que tenía, bueno, una imagen de Bad Bunny, y a los artistas plásticos que también suelen vestirse así bastante excéntricos. ¿Qué comparten los artistas con los que carecen de esta enfermedad que es la de psicopatía narcisista? Son tres rasgos que es lo que yo les venía comentando y que es importante manejar. Primero, el narcisismo. Somos personas que desean ser el foco de atención constantemente, porque están siempre buscando gustar a los demás y manipulamos a las personas. Todos los artistas, ya sea plásticos, de teatro, en el caso musicales, tenemos esa necesidad de ser reconocidos, por algo elegimos arte. Y más allá de que tengamos una capacidad alta de introspección, también tenemos que saber reconocer de que tenemos esa necesidad latente de ser reconocidos y aplaudidos, y sobre todo reconocidos por todas las personas. El maquiavelismo, que es lo que les venía comentando, busca fama, poder, riqueza, y independientemente del bienestar común, que es lo que yo les comentaba, el fin justifica los medios, no hay ninguna cuestión de por medio que sea como influyente para poder completar la acción final de este tipo de personas. Y la psicopatía en sí, que tienden a la impulsividad, conductas antisociales, manipulación de los demás y búsqueda constante de emociones fuertes. Se habrán dado cuenta que a cada rato se repite esta palabra de manipulación. Es la más importante en cuanto a este perfil psicológico. Y lo más importante, antes de ir cerrando mi tema y pasarle a mi compañero, es el psicópata, sobre todo el narcisista, nunca siente ni culpa ni remordimiento. ¿Qué quiere decir? A la hora de haber hecho cualquier tipo de manipulación o perjudicar a otras personas, no tienen una conciencia moral o ética, como podemos
podemos tener cada uno de nosotros en cuanto a decir, no, creo que de manera macana con esto, pero bueno, la dejo pasar, o lo suprime, o lo deja estar, o lo penaliza. En este tipo de perfil no existe la sensación de culpa, ni tampoco la de remordimiento. Por eso es que es tan importante, y esto va a hablar sobre todo mi compañero Héctor en cuanto a las cuestiones de seguridad laborales, tener bastante cuidado con estos perfiles, puesto que no tienen conciencia de que están haciendo mal ni bien. Yo lo dejo con mi compañero y muchísimas gracias por su atención. Esperamos verlos ya en la próxima clase presencial para hacer todas las actividades. Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es el licenciado Héctor Agüero Urquiza. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los psicópatas integrados. ¿Cuál es su definición? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo actúan? ¿Cuál es la importancia que tenemos de identificarlos a tiempo? ¿Y qué tenemos que hacer una vez que los identificamos y realmente nos encontramos cara a cara o nos encontramos relacionados con alguno de ellos? ¿Cómo tenemos que actuar? Bueno, en este momento les voy a compartir una pantalla, PowerPoint. Ahí está. Psicópata integrado. El psicópata integrado es una persona que cumple con los criterios de la psicopatía, pero que no se involucra en conducta delictiva, eh, aunque potencialmente pueda ser un delincuente, digamos, ¿no? Pero su patología lo hace que no se involucre en conducta delictiva. Este es un punto que luego vamos a retomar. Por ahora avancemos. Entonces ya lo tenemos claro. El psicópata integrado es una persona que cumple con todos los criterios de la psicopatía, pero que no se involucra en conducta delictiva. Aunque potencialmente podría ser un delincuente también, pero no se involucra. ¿Cuáles son las características de psicópata integrado? Para empezar, un psicópata integrado no es un discapacitado, digamos. El psicópata integrado es una persona que es sumamente inteligente, locuaz, este, que tiene una autoestima muy alta, no tiene remordimiento, no tiene culpas, y a la vez una de las características principales es la doble fachada. Una fachada en la intimidad, una cara en la intimidad y otra cara este, para el exterior, para la calle, para el resto de las relaciones. Eso hace que sea muy difícil detectarlo. Porque una persona que es sumamente inteligente, entonces está constantemente analizándote, no tiene empatía. No tiene empatía, él no se identifica con los sentimientos de otra persona. Pero su inteligencia hace que él pueda analizarte y de acuerdo a eso pueda encontrar las grietas necesarias para introducirse en su vida, en tu vida. Él utiliza en forma estratégica, digamos, los sentimientos de las personas, pero no se identifica con ellos. Entonces, a vos te puede parecer como el amigo de toda la vida que acabas de conocer, como el amor de tu vida, como un líder espectacular, pero cuando él se da cuenta que vos ya estás bajo su control, bajo su dominio, se convierte en un ser despiadado. Porque el psicópata integrado es feroz, es un cazador, un depredador humano. Este, su única motivación es satisfacer su necesidad egoica y no conoce límite entre el bien y el mal porque él solamente sigue sus reglas, digamos, tengan en cuenta que la psicopatía es parte de, de la, de la
de la conducta antisocial de las personas. Así que eso tienen que tener en cuenta. ¿Cómo actúa el psicópata? ¿Cómo actúa? Como dijimos en un principio, se analiza, ve tus vulnerabilidades, tus necesidades, no se identifica con tus sentimientos, no es empático, pero sí lo analiza de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a sus necesidades, como él se mueve, para satisfacer sus necesidades. Entonces, él actúa primeramente, tiene un ciclo, su accionar, una vez que identifica a su víctima, entra en la etapa de la idealización, que es donde él se presenta, es locuaz, es elegante, es amable, es simpático, es entrador, digamos. Entonces vos lo considerás rápidamente como tu padre, o como tu potencial pareja, o lo que sea. Después de eso viene la manipulación, la devaluación, lo que se conoce como el gaslighting, que sería hacerle daño a una persona haciéndole creer que tiene problemas psicológicos, digamos, o sea, o que tiene problemas de memoria, eh, haciéndose pasar por víctima de su víctima, digamos. Eso es la manipulación, la humillación. Y después viene la otra fase cuando él ya satisfazo todas sus necesidades egoicas y ya no te necesita y te descarta. Por supuesto que cuando ya llega a esa etapa, este, ya voy a estar en una etapa de un estrés traumático muy alto, digamos. Incluso el psicópata integrado en oportunidades amenaza con suicidarse, nunca lo cumple, ¿no? Pero su intención es cargarte de culpa, el maltrato psicológico, sobre todo eso, su intención es lo que a él lo satisface. Tu dolor, tu humillación es lo que lo satisface. No son siempre hombres, ¿no? Los psicópatas no son siempre hombres, ¿no? También hay mujeres, este, por ahí son más difíciles de detectar por una cuestión de que son más enmascaradas, digamos, su maniobra, como dijimos antes, tratan de hacerse pasar por víctimas de sus víctimas, digamos, ¿no? Y yo creo que en algún punto todos alguna vez escuchamos alguna historia o conocimos a alguien que pasó por ese tipo de situaciones, ¿no? Así que, bueno, sigamos adelante. ¿Cuál es la necesidad que tenemos de estar? Bueno, venimos hablando de hace rato, los psicópatas integrados se encuentran integrados en todo el ámbito de la sociedad. Y son más de los que nosotros pensamos, ¿no? Porque tenemos en cuenta de que el 1% de la población este, podría ser un psicópata integrado. En este caso, bueno, como dijimos, psicópata integrado es un depredador humano. Y acá lo vemos representado por un lobito. Dentro de todas sus características, digamos, por lo general son personas que son exitosas, ¿no? Se encuentran CEOs de empresas, políticos, celebridades, entre las profesiones más frecuentes, digamos, de psicópatas integrados. También podría llegar a ser una pareja, una persona con la que estamos conviviendo. Lo que tienen en común todas estas personas, todos estos psicópatas integrados, es que una vez que establecen el dominio, psicopatizan todas las relaciones que tengan, sean laborales, sean interpersonales, sean relaciones de pareja, psicopatizan todas las relaciones y hacen sufrir verdaderamente, son los sufribles de convivir con un psicópata. Una vez
vez que los detectamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto que alejarnos lo más rápido que podamos, contacto cero con esa gente y sobre todo acudir a la ayuda de un profesional, en este caso un psicólogo, para que nos ayude a manejar la carga de estrés postraumático